Ya toma la decisión de, pues, de separarse un poquito de nosotros, el tener a tus papás cerca, el que estén contigo todo el tiempo, porque, pues, no lo mismo y valoras. Ujú. Empezaron a contar sus historias de cómo habían llegado a los Estados Unidos y como con la Y dijiste, anestesia ya yo me veía una pelé. luz muy tenue y dije: "Bueno, por lo menos sí me vine al cielo". Que les cuesta un poquito dar ese 100%. Hay maestros que marcan tu vida, como yo nunca voy a olvidar al maestro Israel Grijalva, y Okey. algo en mí dijo, o sea, Ajá. sí vale la pena. La gente que te rodea te va a fortalecer enormemente. Pues hablar de nosotros mismos es difícil. Relax, masajes relajantes. Allianz, Social Marketing presentan. Bienvenidos amigos a Desde Adentro. Yo soy Ney Sustaita y los invito a que se queden con nosotros en este que es nuestro 6º episodio con una excelente invitada a la que pronto, poco a poco, iremos conociendo. Desde Adentro es un programa enfocado en conocer a nuestros invitados desde lo que no conocemos, porque casi siempre la verdad está oculta. Y bueno, para entrar más rápido en contexto, les digo que nuestra invitada del día de hoy es seguramente una mujer que muchos de ustedes conocen. Ella es Lupita Gómez, para que les pido un fuerte aplauso. Gracias, chicos. Vamos a entrar en materia rápidamente. Lupita es una mujer pues muy activa, responsable, comprometida en todos los aspectos de su vida. ¿Por qué les digo esto? Pues porque tengo el placer de conocerla desde hace ya algunos años. ¿Y qué más, qué más bueno que decirles que ella se presente a sí misma y nos comente un poco sobre el contexto de su vida? Lupita, platícanos. Este es un programa donde queremos conocerte, obviamente desde el punto siempre del respeto, desde que tú nos cuentes lo que tú quieras contarnos, desde adentro, lo que tú sientas, lo que tú nos quieras expresar. Quiero Claro. saber, perdóname, quisiéramos saber, pues, de tu infancia, cómo fue tu infancia, platícanos cómo eres, pues tus valores, todo lo que tú crees que representas. Claro que sí, pues primero que nada para mí es un honor estar compartiendo contigo el día de hoy, Ney, como lo dices, son varios años los que tenemos de conocernos y sobre todo de tener una amistad y eso es muy valioso. Felicitarte por este programa, creo Gracias. que hemos estado siguiéndote capítulo a capítulo y nos has traído a gente muy interesante de aquí, de nuestra región y pues muchas gracias por eso. Segundo, gracias por invitarme a mis amigos de Reporte Huasteca a estar aquí esta tarde con ustedes y pues bueno, les voy a platicar un poquito de mí. Yo soy originaria de Pachuca Hidalgo, es donde nací. Mucha gente lo sabe, otros no. Yo soy cuata, Ok, tengo una hermana, mi hermana Lulú. Ella es mayor por 3 minutos ok. y fíjense la diferencia, mayor por 3 minutos. Y pues mi nacimiento fue algo interesante porque desde el principio, por ahí, mi papá siempre quiso tener 3 hijos, nada más Ok. que mi mamá tuvo un embarazo complicado en el primero y no te puedo decir del segundo. Y pues, oh sorpresa, a los 8 meses les dicen que son dos y no solamente una. Entonces, a los 8 meses de embarazo, mis papás se enteran que somos cuatas. Ok. Entonces, al nacer, pues mi hermana Lulú siempre fue la primera. Entonces, por ahí tuvimos algunas complicaciones médicas y desde ahí empezamos a luchar en que queríamos estar, ¿no? Y entonces, pues fue una infancia muy bonita. Yo nací, crecí en Pachuca hasta que tenía pues 14 años, pero debo de decir que fui una niña muy feliz, una niña muy amada por mis padres, por mi familia, por mis hermanos. Y debo decir que Tamazunchale siempre estuvo en nuestros corazones. Nosotros desde que éramos unos niños veníamos de vacaciones a esta tierra hermosa y mi abuelo nos enseñó y nos inculcó muchísimo el amor por la tierra. Él nos enseñó a nadar, a andar en caballo, a dejarnos ser unos niños libres. Mi abuelito Lato, quien recuerdo con mucho cariño. Y éramos felices. Te puedo decir que mi infancia fue preciosa, fue hermosa, no solamente en Pachuca, sino también cuando veníamos por acá. ¿Por qué deciden venirse a vivir para acá? Híjole, es una historia bien, bien padre porque Ah, pero esto realmente antes, tienes otro hermano, ¿no? sí, Sí, tengo sí. otro hermano Ok. mayor, Alberto también. Ajá. Mi hermano, pues realmente
Él fue mi compañero de juegos, porque Ajá. debo decir que aunque mi cuata Lulú estuvimos juntas todo el tiempo, yo jugaba con mi hermano a los carritos, a las bicis. Yo fui más compañera de mi hermano de Ah, juegos que muy de bien, mi muy bien. hermana Lulú. Mi hermana Lulú era amante de las muñecas y a mí me encantaba andar con las bicis, las pelotas y todo con mi hermano, ¿no? La historia de llegar aquí tiene un trasfondo con mi familia en el sentido de que mis abuelos se enferman, los papás de mi mamá, que son los originarios de aquí, y pues mi mamá decide venirse a vivir para acá, Ok. a cuidarlos. Ella toma la decisión de, pues, de separarse un poquito de nosotros y venirse a cuidar a sus papás, decisión que mi papá siempre apoyó. Mi papá siempre ha apoyado las decisiones de mi mamá y eso es de aplaudirse. Y entonces mi mamá se viene por un periodo corto a cuidar a mis abuelos, los azares de la vida, mi hermana se viene con ella, Ok. y después de un tiempo decido venirme yo también para acá y es cuando me ofrecen mi primera oportunidad de trabajo. Nunca lo voy a olvidar, mi primera oportunidad fue en la comunidad de Pemucho, Ujú, que yo cuando llegué dije, ¿dónde está eso? Tuve que ujú. ir un día antes, dos, a buscar la comunidad, saber cómo iba a ir y cómo me tenía que transportar, etcétera. Entonces se da esa oportunidad, empiezo a enamorarme de la docencia, algo que no estaba dentro de mis planes, ni siquiera fue mi primera opción de carrera, lo debo de decir, pero me empiezo a enamorar de esta profesión tan bonita y pues heme aquí 13 años después. Oye, excelente. Y a lo mejor ya te nos fuiste un poquito muy allá, pero bueno, retomando pues el inicio de tu vida, ¿quiénes son tus papás? Porque pues seguramente muchos también los van a reconocer. ¿Y qué es lo que más admiras de sus personas? Bueno, pues voy a empezar con mi mamá, Josefina Gómez Hernández. Ella es originaria de aquí. Mucha gente la conoce, de Ujú. hecho la gente en la calle, tú eres hija de José, tú eres hija de José. Y eso pues me da mucho Es gusto. bonito, sí, es Es muy bonito. bonito porque la gente reconoce a mi mamá, a mis tíos y sobre todo a mi abuelito Lato. Mucha gente lo Claro. quería, él fue también juez civil aquí. Mucha gente me dice, a mí me casó tu abuelito. Entonces, mi mamá es una mujer muy aguerrida. Mi mamá es una mujer que no se deja doblegar por nada y que así esté pasando lo que esté pasando, ella siempre está fuerte y lamentablemente le tocó ser el policía malo, ¿no? En la hora de educarnos, pero creo que hizo un excelente trabajo. Mi mamá siempre estuvo con nosotros, gracias a Dios, tuvo la oportunidad de ser ama de casa. Entonces ella nos llevaba al colegio, iba por nosotros, llegábamos, la comida estaba lista, se sentaba a hacer tareas, pues también nos dejaba jugar, nos dejaba divertirnos. Entonces mi mamá es una mujer muy admirable y que hasta el día de hoy pues nos sigue sorprendiendo siempre con esa garra que tiene. Yo creo que es parte de este sentido de las mamás de la región, ¿no? Como que Sí. toman la batuta de las cosas y Sí, sobrevienen a... definitivamente mi mamá es la que lleva la batuta en la casa. Y bueno, decir, mi papá fue telefonista durante 31 años. Él trabajó para Telmex, después se jubila y pues decide tomar camino también para acá con nosotros, pero es un hombre muy admirable, un hombre muy paciente, muy tolerante y debo decir que pues siempre ha sido mi mejor amigo en el sentido de que siempre que necesito apoyo, con el primero que corro para consejo es con mi papá. Así llegue y de repente ya lo veo dormido y medio lo despierto y platicamos o le echo una llamadita, pero él siempre está muy al pendiente pues de nosotros. Como papá ha sido lo máximo y pues realmente a ambos los admiro muchísimo. De las anécdotas que de tu niñez guardas, ¿cuál es una con tus hermanos que más pues añoras? ¿Qué crees? Mis hermanos y yo éramos un equipo, pero buenísimo para hacer travesuras. Ah, muy bien. Pobre de mi mamá, de verdad, aguantarnos, porque fíjate que cuando nosotros veníamos de vacaciones, mi mamá nos dejaba ser libres. Nos dejaba jugar con tierra, con lodo. Eso sí, después de bañarnos, ya no, ¿verdad? Ya, Ah, sí, ya. cálmense y siéntense y ya. Pero con mis hermanos siempre tuvimos muchas patoaventuras. De hecho, yo siempre recuerdo mucho que mi abuelo cuando nos enseñó a montar, nos regaló un caballo a cada quien. A mi hermano le Ok. regaló un caballo muy bonito, grande, de esos finos, ¿no? Pues el primogénito, imagínate. A mí me regaló un caballo que había sido charro, que me encantaba porque bailaba y se hacía para atrás y etcétera. Y a mi hermana le regaló un caballo mucho más tranquilo, digamos más de light, ¿no? Ajá.
más soncito, Como diría que yo. todo acorde a su Todo acorde a la personalidad personalidad de cada uno de quien. nosotros. Ajá. Y recuerdo que nos íbamos a recorrer el rancho, justamente, y nos íbamos horas y nos perdíamos horas y platicábamos de nosotros y cantábamos y bueno, eran unas maravillas esos recorridos. Y lo mejor de todo es que mis papás ni se preocupaban. O sea, nos perdíamos 2, 3 horas, pero ellos sabían que andábamos por ahí. Y ya después regresábamos a la hora exacta para comer, eso sí, y éramos muy felices. Y hasta la fecha, bueno, mi hermano ahora vive en Estados Unidos, Ajá. mi hermana Lulu pues sí vive aquí, pero seguimos teniendo como ese contacto, eso, ese apoyo que siempre hemos tenido, que decíamos, nadie raja, ¿eh? Si decíamos algo malo, nadie rajaba, aunque nos fuera mal a los tres, ¿verdad? Todos Pero juntos. todos juntos al hoyo. Oye, súper bien. Me da mucha, pues siento mucho tu alegría cuando me cuentas este tipo de historias. Se nota la emoción que genera en ti, pues Sí. recordar esto, pues estas anécdotas, estos espacios que solo con los hermanos podemos tener, ¿no? Hay ciertas cosas que no se cambian por nada y sobre todo el valor que se tiene dentro de la familia. Yo veo, bueno, reconozco en tu familia una familia muy unida, muy pues acompañante, Sí. muy protectora. ¿Tú cómo te has sentido o cómo te hacía sentir esa protección que hasta cierto punto llegamos a una edad que decimos, ya déjame tantito, suéltame? ¿Cómo te hace sentir esa parte de tu familia? Pues mira, yo siempre me sentí cobijada por mis padres, por mis abuelos, por mis tíos, por todo el mundo. Okay. Creo que, bien lo dices, somos una familia que pues a lo mejor podemos no vernos diario, pero estamos ahí, pase lo que pase, ¿no? O sea, por quien sea. Entonces, siempre me he sentido protegida por ellos. Más adelante vamos a tomar esa parte de mi vida en la que pues me tuve que ir del país a estudiar y híjole, ahí cómo valoras realmente el tener a tus papás cerca, el que estén contigo todo el tiempo, porque pues no lo mismo y valoras tenerlos cerca y pues hasta el día de hoy yo estoy agradecida de poder tenerlos conmigo, de que estén conmigo en las buenas, en las malas. Ahora hemos crecido, ahora tengo 3 hermosos sobrinos a los que adoro con el alma y que han fortalecido ese amor que tenemos como familia. Claro, siempre los niños vienen como que a volver a unir aquel pequeño cabo suelto que haya quedado, Sí. ¿no? Y a reconstruir la familia, sobre todo. Digo, no es como que esté despedazado, desmembrada, sino que hacen como si el cemento volviera a tener esa, Fuerza. pues esa fuerza exactamente. Lupita, ahora tú como docente, ¿cómo dirías que fue la niña Lupita en la primaria? Híjole, yo ¿A ahora, ti sí te hubiera gustado como maestra tener una niña Lupita en tu grupo? quién sabe, ¿eh? Yo creo que la verdad sí fui un reto para mis maestros, los cuales les aplaudo mucho. Nunca fui mal estudiante, debo Claro, sí, decir sí, sí. que siempre me ha gustado la escuela y hasta el día de hoy siempre me gusta estar del otro lado, ser también alumna. Entonces, a mí me encantaba la escuela, el problema es que yo soy muy hiperactiva, muy hiperactiva. Entonces, lo que me pongo a hacer, siempre intento acabarlo rápido y entonces me sobra tiempo para dar lata, ¿verdad? Entonces, eso pasaba conmigo en la escuela. Terminaba y entonces la maestra mejor me decía, ayuda a tus compañeros para que yo me ocupara, porque en realidad El típico niño monitor. era una niña monitor, pero porque también era un relajo, ¿verdad? En el sentido Ok. de que me gustaba la platicada, el estar aquí y allá. Y, ¿qué crees? Siempre desde niña he tenido como ese sentimiento de ser líder todo el tiempo. Entonces, desde niña ya andaba yo haciendo mis campañas políticas para ser jefa de grupo y entonces yo hablaba con todo el mundo y de aquí para allá. Y sí, fui jefa de grupo mucho tiempo, durante muchos años en mis diferentes niveles educativos. Entonces mis maestras veían esa parte buena en mí, pero también decía, hay que mantenerla ocupada porque si no, ¿Se nos va? se nos va. Pero pues no, nunca fui mal estudiante. ¿En qué escuela estudiaste y a qué maestra recuerdas más? Alguien que te haya dejado así como que la semillita sembrada y yo, a lo mejor yo quiero ser como esa maestra. Claro, bueno, las maestras que me acompañaron durante la primaria, debo decirte que al día de hoy son las grandes amigas de mi mamá. Ok. Hicieron una amistad muy fuerte porque mi mamá, pues yo creo que eso viene de mi mamá. Mi mamá también es líder nata.
Y mi mamá era de las que era representante de grupo, pero también era de los padres de familia de la escuela. Entonces, mi mamá tenía el tiempo para poder, pues, andar en eso, ¿no? Claro. Y para ella también era ¿Le bueno gustaba? porque, pues, estaba cerca de nosotros. No era una mamá helicóptero, no nos así Apabullaba. asfixiaba, ¿no? Pero estaba al pendiente. Entonces, todas esas maestras ahora son grandes amigas de mi mamá. Y que te digo que cuando estaba yo en la secundaria todavía iban a la casa a tomarse el cafecito y las recuerdo con mucho cariño a la maestra Sandra, a todas ellas. Y mis maestras de la secundaria, ni qué decir, también fueron personas que marcaron mi vida. Recuerdo con mucho cariño a la maestra Rubí, que ella nos enseñaba de una manera muy diferente en los que aquellos tiempos, pues digamos que ahora revoluciona, que es la Ujú. nueva pedagogía, ella ya lo hacía. Y entonces como que nos deja ese buen sabor de boca en, por lo menos a mí ahora como docente me hace reflexionar muchas cosas. Hablábamos hace un rato sobre cuando tuvieron que venir a vivir aquí a Tamazunchale. ¿Qué edad tenías y cómo te sentiste con ese cambio? Mira, yo ya tenía 19 años cuando me vine a vivir para acá. Yo venía llegando de Estados Unidos. Ok. Yo viví 4 años en Estados Unidos. Mis papás hicieron el grandísimo esfuerzo por nosotras, porque me fui con mi cuata Lulú. Ok. Y vivimos 4 años en Estados Unidos donde hicimos toda la prepa. Que esa historia también está muy interesante Cuéntanos, tú cuéntanos. porque ya casi llegaban nuestros 15 años y mi papá, ¿qué van a querer de 15 años? Fiesta, un viaje, nosotros coche. No, eso no es opción. Bueno, un coche. No, eso no es opción. Entonces dijimos, bueno, un viaje. Ok. Porque, pues decíamos mi hermana y yo, somos dos, imagínate cómo va a estar esa fiesta llena de gente. No, como que no era lo nuestro. Ok. Entonces mi papá dice, correcto, nos vamos a Disney ¿Pero tú entonces. persuadiste a Lulú o Lulú te persuadió No, a ¿qué ti crees? sobre Como lo que del coche? estábamos en la misma, bueno, lo del coche las dos lo traíamos en Ah, ok, mente, ¿eh? ok. Sí, sí, porque cuando confabulamos juntas lo hacemos muy bien. Entonces, Sí, por eso pregunto. sí, sí, Sí sí, veo. sí. Entonces dijimos, vámonos de viaje. Mi papá dice, bueno, pues nos vamos a Disney, que valga la pena. Y una hermana de mi mamá, mi tía Anita, ya vivía en lo que yo le digo Tamazunchale 2, Ok. Hilton Head Island, en Carolina del Sur. Yo conocí mucha gente de aquí a allá, Órale. mucha gente. Y dice mi tía, bueno, pues vamos a vernos en Disney para saludarnos. Teníamos muchos años que no la veíamos, ¿no? Pues que sí. Un tiempo después, mi tía se comunica con mi mamá y le dice, oye, ¿y por qué no las dejas estudiando un año inglés? Y mi mamá, con todo el dolor de madre, nos pregunta, ¿quieren hacerlo? Y nosotras dijimos, claro que sí, estar un año lejos de casa y vamos a conocer más gente. No lo hagan. Estar lejos de casa es bien difícil. Pero yo creo que sí es una gran experiencia, No, ¿no? sí, O sea, definitivo. Nos vamos, llegamos, yo recuerdo mi primer día de escuela, que me pregunté, ¿qué estoy haciendo aquí? Todos mis maestros hablaban en inglés. Y pasa el año. Pero ¿ustedes masticaban algo del inglés o Sí, llegaron bueno, así mis en papás cero? siempre se preocuparon por esa parte, nos mandaron a colegios bilingües, a clases de inglés, pero te voy a decir que a veces no ayuda mucho, no ayuda mucho porque ahí es donde entiendes que muchas veces no te están enseñando correctamente. Claro. Llegas, te hablan y tú dices, yes, y te ríes, Sí. y no entiendes nada, ¿no? Eso no fue lo que yo estudié, así eso en las Exactamente. planas que me puso la maestra. Sí, no what's era. your name? Y tú, sí, te ríes, ¿no? Como tipo buscano, eso me pasó a mí. Y esa primera clase yo dije, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? Regrésenme a quiero mi regresar. país. Ok. Pero dije, no nos vamos a rajar. Pasó ese año y pues no, necesitan un poquito más para reforzar. Pues bueno, otro año más. ¿Y qué decías con tu hermana? Disculpa que te No, interrumpa. no. ¿Qué decías con tu hermana en ese momento? Así de, yo no entiendo nada y tú, yo tampoco. ¿O qué? Por primera vez después de 15 años, estábamos separadas. De salón. Bueno, es De que allá es todo. muy diferente porque allá tú decides qué clases tomar. Ah, muy bien. Entonces, tú conoces a toda tu generación porque tomas clases siempre con diferentes personas. Digamos que no tienes un grupo en específico. Ok, Entonces, mi mamá toda la vida se había encargado de que estuviéramos juntas. claro. Y por primera vez yo no tenía a mi cuata al lado. Y por primera vez yo decía, híjole, o sea, ¿qué onda? Entonces fue difícil para ambas, muy difícil. Pero empezamos como que a agarrarle el gusto. Después de ese año dijimos, necesitamos reforzar. Entonces nos quedamos un año más y entonces mi papá empieza a investigar aquí en México cómo iba a ser pues el regreso, la escuela.
y le dicen que lamentablemente tendríamos que repetir esos 2 años, porque pues no había como Compatibilidad en no, no, materias no, ni no. nada. Entonces nos dice, a ver, aquí se tienen que regresar 2 años, allá les faltan 2 años para terminar. ¿Qué hacemos? Pues nos quedamos. Y así fue como llegamos a 4 años. Wow. 4 años lejos de nuestro país, donde extrañaba los tacos, lo debo de decir, donde extrañaba a mi familia. Mis papás, de verdad que yo siempre les voy a reconocer el gran sacrificio que hicieron por nosotros, porque el pobre de mi papá hacía al revés, él mandaba dólares de aquí para allá, ¿no? Claro. Entonces hizo un sacrificio enorme. Eso sí, cada 5 meses ellos iban un mes de vacaciones a visitarnos y pues nos llevaron a conocer gran parte de los Estados Unidos y conocimos muchos lugares, desde Nueva York hasta Miami. Y pues bueno, te digo, mis papás han sido maravillosos, grandiosos. Entonces esa experiencia te da pues un poquito de madurez en decir, ok, va, Mucho, ¿no? Pero o para mucha. una niña de 15 a 19 años. Sí, sí, digo, donde vas empezando a conocer muchas cosas. aprendimos de finanzas, Ok. porque mi papá, aquí está su, Administrense. sí, porque mi papá se encargó de todo. Entonces, aquí está para la escuela, etcétera, etcétera. Ustedes administren, si quieren salir, ustedes sabrán cómo le van a hacer, ¿verdad? O sea, aprendimos de finanzas, aprendí a hacer quehaceres porque mi mamá siempre nos ayudó con eso. Eso sí, nunca aprendí a lavar. Mi esposo no me va a dejar mentir. Nunca lo aprendí, pero tampoco lo quiero aprender. Ok. Es algo que, bueno. Sí, no, hasta ahorita no. Mi hermana Lulu y yo nos repartíamos, ¿no? Ella Ah, muy lavaba, bien. yo pasaba la secadora, yo doblaba, etcétera. Entonces, te digo, siempre fuimos muy unidas en el aspecto de que siempre nos echamos la mano. Fue un anuncio previo de cómo sería el matrimonio, ¿no? Así de que, Sí, bueno, sí, tú sí, unas sí. cosas, yo otras. Lo que no me gusta lo haces tú y lo que no te Claro. gusta lo hago yo. Claro. Oye, padrísima la experiencia esta de salir y ver pues otras cosas. En el extranjero, ¿qué fue lo que más te impactó? Como pues una niña de Sí. 15 a 19 años, ¿qué es algo que tú hayas visto? Puede no ser de inseguridad, ¿no? Pero sea algo que te haya impactado en ese espacio que estuviste fuera. La vida es diferente, muy diferente a lo que estás acostumbrado. Definitivamente la cultura americana es muy fría, muy, muy fría. Yo te puedo contar una experiencia que siempre he guardado en mi corazón y que siempre la platico, que un día, platicando con algunos amigos hispanos, empezaron a contar sus historias de cómo habían llegado a los Estados Unidos, de lo que habían tenido que pasar. Muchos de ellos, nunca se me va a olvidar un amigo que me dijo, yo caminé con mi hermano de 5 años en el desierto durante 3 días y que su hermanito ya no podía más y que él, pues con toda su fuerza lo cargaba por ratos, pero pues él también se cansaba y que llegó un punto en el que se quedaron sin agua y que una señora se apiadó de ellos y unas historias desgarradoras, Duras, sí. muy duras. Créeme que yo me sentí hasta mal, porque yo había tenido la dicha de que mis papás me habían llevado en carro, con todas las comodidades, me habían dejado en una casa donde me iban a tratar bien, donde iba a tener todo, y mis compañeros habían sufrido tanto que ahí aprendí un poquito más a valorar la vida. Me di cuenta que era muy afortunada y que había gente que la estaba pasando peor que yo, pero que aún así estaban ahí riéndose, viviendo, superándose, y eso de veras que dejó una huella importante en mí, muy importante. Y nunca se me va a olvidar eso. Yo conocí a gente de todos lados del mundo, créeme, de todos lados del mundo, franceses, de Bulgaria, australianos, de todo mundo. Y aprendí muchas cosas de sus culturas. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos, viajar abre la mente y te abre las puertas a muchas cosas nuevas. Si tienen la oportunidad, háganlo, siempre. Excelente, Lupita. Y bueno, eso fue algo para ti, algo para tu acervo cultural, para tu personalidad, para tu crecimiento. ¿Tú qué crees que haya sido lo que tú les dejaste a ellos? Híjole, hablar de uno siempre es difícil. Yo creo que he tenido, pues, qué decir, el honor de que mucha gente me dice, te recordamos con cariño. Te recordamos con cariño porque a mí no me gustan las injusticias.
Entonces, yo, aunque me peleé por los demás, no me importa, porque a mí no me gustan las injusticias y creo que cuando dejas huella en la vida de alguien, siempre te van a recordar con cariño. Así sea, aunque los hayas defendido, porque no les quisieron dar un chicle, no importa. Mientras no permitas que haya injusticias en la vida, yo creo que eso va a marcar la vida de esa persona y siempre te va a recordar con cariño. De lujo, Lupita. Y sí, yo fíjate que entre las muchas cosas que recuerdo de ti es siempre pues esta parte de defensora de oficio, esta parte donde sí te confabulas, te unes a las causas sociales, te unes a pues a la justicia más que otra cosa. Y me da mucho gusto haberte conocido en esa etapa de nuestras vidas donde había mucho ímpetu, digo, Sí. sigue habiendo, ¿verdad? Ahora en nuestros espacios hay un ímpetu y unas ganas de seguir sirviendo y ayudando Así es. y de dar a conocer cosas que muchas veces nosotros no teníamos, ¿no? En ese momento. Lupita, me da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Vamos a hacer un pequeño corte. Amigos, los invito a que se queden en Desde Adentro. Este es nuestro capítulo número 6. Vamos y volvemos con Lupita Gómez. Te presentamos Relax. Alivia el estrés, la presión de espalda y cuello con masajes que te ayudarán a dormir mejor. En Relax encuentra los servicios de masaje facial en manos, pies y espalda. Contáctanos al 483-110-4532. Ubicados en Framoyán número 120, Colonia Loma Bonita. Masajes relajantes Relax. Amigos, ya regresamos a Desde Adentro y pues nada, invitarlos a que se sigan quedando con nosotros en este capítulo número 6 con Lupita Gómez, a quien estamos conociendo poco a poco desde su niñez, conociendo pues cómo era, su carácter, su personalidad, cómo se fue forjando pues esta mujer que ahora pues representa en muchos sentidos a una mujer tamazunchalense, una mujer responsable, comprometida, llena de éxitos en muchos ámbitos de su vida. Y bueno, Lupita, seguimos en esta plática. Yo comentaba hace un momento con respecto a lo que tú nos decías, que eres pues abanderada de las causas justas. Recuerdo, sí, que cuando nosotros nos conocimos, pues estábamos en un proyecto también de medios de comunicación, donde enarbolamos o encabezamos junto con muchísimas otras personas, éramos muchísimos, este proyecto que se llamaba Trenzados, ¿te acuerdas? ¿Cómo olvidar Trenzados? Creo que para mí fue una parte fundamental de mi vida. Primero porque conocí a personas extraordinarias. Sí quiero decir que una de ellas y quien fue la cabeza de ese proyecto fue Esmeralda, a quien, híjole, no tienes una idea de cómo extraño, ahora ella vive en el extranjero, pero aún así no deja de ser esa mujer encantadora y que le mando un saludo y un abrazo con mucho cariño. Y que también nos conocimos ahí en ese proyecto, y como dices, a muchas más personas que ahora son amigos, que son compadres, comadres, etcétera. Pero fue un proyecto que nos enseñó que Tamazunchale también es muy vulnerable, pero sobre todo que muchas mujeres, porque nos enfocamos mucho a las mujeres, estaban solas en la lucha contra el cáncer. Y qué padre recordar justamente esa parte en este mes, Sí. justo en este mes de octubre, la importancia de, pues no solo de las mujeres, yo creo que también los hombres, de estar muy al pendiente de nuestra salud, pero sobre todo del prevenir. El cáncer es una enfermedad dolorosa, es una enfermedad que acaba poco y lentamente con la vida de nuestros seres queridos y que nosotros aprendimos a valorar a esas mujeres guerreras que nos enseñaron muchísimas cosas, que fuimos los pioneros en las pelucas con nuestras oncológicas que nosotros hacíamos nuestras recolectas de cabello, que agradecemos a todos los estilistas que de verdad se sumaron a esa causa, que nos aventamos el día completo, que yo me acuerdo que disfrutábamos mucho estar al micrófono tú y yo, ¿te acuerdas? Sí, tenemos fotos y juntas. Sí, y invitábamos a la gente se sumaba. Recuerdo que en una de esas campañas se juntaron 200 donaciones. Sí. Y que wow, porque Tamazunchale siempre demuestra que está ahí para apoyar a los demás. Sí, recuerdo que en ese tiempo llegaban al kiosco, digo, entre las muchas partes que tuvo esa campaña que hicimos, o sea, recuerdo que llegaban mujeres con el cabello larguísimo, ¿no?
y que podían hacer 2 o más, bueno, hasta 2 donaciones porque eran de 20 centímetros 25, más o menos, 20, 25 centímetros. Y mujeres que decías tú, ¿por qué te cortas el cabello si lo tienes tan hermoso? Y pues su único objetivo era ayudar. Y que de la nada, muchas venían de misa, ¿recuerdas? Muchas sí. mujeres de ese día venían de misa y simplemente pasaron allí enfrente y decidieron pues apoyarnos entre todas y cumplir con este espacio donde como lo dices tú, los tamazunchalenses nos unimos constantemente para buenas causas y que hasta cierto punto este trabajo que hubo pues se ha pues perdido un poco, la verdad digo, es la verdad, se ha perdido en muchos sentidos. Pero Lupita, además de que se encabezó este proyecto, recuerdo que también estábamos en ese espacio, en un lugar que yo veo que a ti también te gusta y se nota, que es esto de los medios de comunicación, de la exposición al público, de pues la comunicación en general, que has participado en muchos de estos proyectos, programas de televisión, programas de radio pues digital. ¿Cómo fue que llegaste a este punto? ¿Qué es lo que te ha impulsado a seguir dentro de los medios de comunicación? Cada vez pues en otros aspectos, ¿no? Claro. Mira, yo cuando llegué a hacer justamente radio digital, venía de una segunda oportunidad para mi vida. Okay. Por ahí tuve una operación de emergencia, me retiraron la vesícula, pero fue algo fugaz, o sea, el martes por la mañana empecé a sentir una pequeña molestia, me fui a trabajar como normalmente, yo siempre he dicho que para mí el sentido ¿En qué trabajabas en ese tiempo? En ese tiempo yo trabajaba en la Jaime, Okay. y trabajaba en un preescolar en el Malitzin y era coordinadora regional del programa de inglés para educación básica desde aquí de Tamazunchale hasta Huichihuayán. Entonces estaba yo encargada de esta región. Entonces ese día me tocaba estar en la Jaime y recuerdo que llegué con una molestia y mi amiga Liz, una de mis mejores amigas, trabajamos juntas, me decía, ¿qué tienes? Y yo, es que me duele el estómago, ha de ser gastritis y no me bajaba yo de ahí. Entonces, de verdad, yo me sentía muy mal y hubo un momento en el que me doblé del dolor y mi director fue y me corrió, que siempre recuerdo con mucho gusto al maestro Cuco. Me dijo, vete para tu casa, ya no te quiero aquí, Okay. adiós, porque yo estaba renuente a irme y dejar a mis niños, ¿no? Y también te ha de haber visto mal, Sí, ¿no? ya en el momento en el que vieron que me doblé, dijeron, no, esto ya no está bien. De hecho, recuerdo que ellos me llevaron a mi casa, yo llegué le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Me siento mal. Y mi mamá, ¿qué tienes? Pues el estómago, yo como era doctora, pues dije, es el estómago. Ha sido mi sorpresa que despierto ya como 3 horas después, me quedé súper dormida y pues con el estómago así súper hinchado. Y yo decía, esto ya no es normal. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Vámonos al médico. Llegamos al doctor y el doctor me empieza a revisar y me dice, es la vesícula. Y yo, nah, sí, nah, a mí nunca me ha dolido la vesícula, ¿de qué me está hablando? Es que es tu vesícula. Y yo, nah, ¿cómo cree? Bueno, te voy a dar un coctelito para que medio aguantes, pero urge que te hagas un ultrasonido. No, pues sí. Me voy, me dan el medicamento, al otro día amanezco peor, mi papá me lleva a hacer el ultrasonido. Saben ustedes que a veces aquí en Tamazunchale es difícil conseguir ciertos estudios. Y en ese tiempo estaba el doctor Zapata justo ahí enfrente de la Jaime. Llego, me atiende, me pone el aparato para el ultrasonido y yo brinco del dolor. Y me dice, ¿necesitas un cirujano? Ya. Y mi papá, no, espérame, me la llevo a Pachuca. No, señor, no llega. Me la llevo a Valles. Entiéndanos que no llega. Ya lo mío estaba a punto de reventar. Yo sí me sentía mal, pero siempre he sido como... No dimensionabas a qué grado a lo No, mejor. siempre he tenido un umbral del dolor muy alto. Okay. Entonces, como que yo misma trato de decir, ok, no es para tanto, sí aguanto. Entonces le digo a mi papá, bueno, vamos a la casa por mis cosas y nos vamos. ¿Qué vamos a la casa ni que nada? Vámonos. Llegamos a Zacatipán. Lupita todavía se quería ir a bañar. Yo todavía quería ir por mis pantuflas. Claro, porque antes muerta que sencilla. Entonces llegamos ahí a Zacatipán y pues mi papá pide la atención. Ustedes saben que es complicado porque siempre hay más gente, evidentemente, claro. y van conforme a urgencias. Entonces, mi papá es una persona súper tranquila, pero ese día sacaron lo peor de él. Entonces comenzó pues a levantar un poco la voz, no con el afán de ofender a nadie, sino en su desesperación como padre. Claro. Entonces sale una doctora a tranquilizarlo y le dice, doctora, es que mi hija tiene esto. Y me dice, no, pásala. Me pasan, me ingresan, me ve el cirujano y me dice, te tengo que operar.
O sea, no hay vuelta No hay de atrás. otra. Ya después el dolor sí fue así medio fuertecito porque me iba y venía entre desmayos y yo dije, yo ya hasta aquí llegué. O sea, yo sí fue una época de mi vida en la que dije, ya, ya. Me pasó la película. Cumplí mi misión. Cumplí mi misión, Vi yo el dije, Dios, si horizonte. tú dices que hasta aquí, yo me pongo en tus manos, adelante. Pues yo veía la cara de mis papás y era una cara de se nos va a ir, Preocupación. se nos va a ir. Entonces, pues yo hasta me despedí de ellos. Ahora me regañan, pero yo en su momento lo creía O sea, ¿sí lo necesario. viste? No, Así, no, viste yo me venir veía tu con un muerte. pie allá. Entonces me meten a cirugía y esa es la parte chistosa que siempre platico. Les digo que yo abro los ojos y veo el techo blanco y como con la anestesia ya yo me veía una pelé. luz muy tenue y dije, bueno, por lo menos sí me vine al cielo. Dije, me fue San bien, Pedro, ¿dónde estás? me fue bien. Entonces solo escucho al fondo la voz del enfermero que me dijo, bienvenida, estás en recuperación. Wow. Me dijo, salió bien tu cirugía, tranquila, necesitas algo. Y yo dije, no, aquí sigo. Entonces, pues la molestia, ¿no? De la operación, me llevan al cuarto y recuerdo escuchar a muchos metros de distancia la voz de mi mamá. Y dije, no, sí la hice, sí estoy bien. Llegó mi mamá, estuvieron ahí y no se me va a olvidar que una de mis amigas se voló seguridad, llegó corriendo a verme, llore y llore, y los oficiales atrás de ella de, no puede pasar, ¿quién entiende que no puede pasar? Y Ya ella, estoy adentro. déjenme verla. Y me sentí especial porque dije, wow, hay gente que se Sí, interesa por mí, claro. pero al mismo tiempo me dio mucha risa porque era la imagen de jalándola y vámonos La y película, salte, ¿no? ¿quién te dio chance de pasar? Pero ya pasó. Entonces, yo venía saliendo de esa etapa y entonces digo, ok, fue una segunda oportunidad para mí, voy a hacer lo que quiero hacer. Claro. Y qué era esto- lo que no querías hacer? ¿Qué es lo que no quería Ajá. hacer? No lo tenía claro, pero lo que sí Ok. quería hacer lo tenía muy claro. Muy bien. Entro a este proyecto de radio, donde la verdad me la inventé yo sola porque jamás en la vida, no sé de dónde saqué que las comunicaciones también son parte de mí. Ok. Comienzo a hacer un programa de tecnología, que es algo que me gusta mucho, y también nos encontramos en ese proyecto. Ahí nos encontramos. Nos encontramos en ese proyecto y también en ese proyecto, y también gracias a Ney, conozco a quien ahora es mi esposo. Pero yo no tuve la culpa, ¿eh? Que quede claro, asentado en acta, que eso no es culpa mía. Sí, yo sí. solamente Sí, fue colaboré. parte del cupido. Un poco, sí. Casi no me gusta el mitote por eso. Pero, a ver, sigamos. Está bien. El fego todo bien, ¿eh? Sí, ahí conozco a mi esposo. Justo nos empezamos a conocer en esa etapa, que fue muy bonita, la recuerdo con mucho cariño. Sí, la verdad es que sí. Y pues empezamos a ser amigos, salíamos juntos, etcétera, etcétera, y pues el hombre me conquistó, debo decirlo. Y pues enos aquí ya casi por cumplir 3 años de casados. Regresaremos a el fego en un momento, pero me gustaría también, digo, porque la verdad es que la historia con el fego fue muy bonita, pero ya lo retomaremos. Sí, claro. Me gustaría, por ejemplo, preguntarte, platicábamos hace un rato que sí, de primera instancia la docencia no fue tu opción. No. ¿Qué hacías antes? Yo desde que estaba en secundaria, mi idea de una carrera era ser ingeniera en alimentos. Okay. Cuando yo regresé de Estados Unidos, aplico para la Universidad Autónoma de Hidalgo, quedo, me voy a Tulancingo y empiezo a estudiar ingeniería en alimentos. Ustedes saben que es una carrera donde pues las bases son pues la química, etcétera, estar manipulando químicos y demás. Yo padezco problemas respiratorios, en ese tiempo sinusitis, ahora asma, bueno, ni te cuento qué tanto. Entonces, eso afectó mucho mi salud, el respirar, el clima de donde vivía, etcétera. Y pues me obliga a tomar la decisión de decir, ok, seguir adelante, aunque no pueda ejercer, o buscar algo más. Entonces, mis papás, que de verdad, te digo, siempre se han portado maravillosos en el sentido de que dijeron, pues si quieres seguir adelante, si no, buscamos otra opción, no hay problema. Y pues decido abandonar la carrera, decido dejar ese sueño y dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Porque toda mi vida quise hacer eso.
Sí. Entonces, a ver, empecé a pensar y dije, ¿qué habilidades tenemos, Lupita? Porque yo hablo conmigo misma, ¿eh? Ah, muy bien. Hablo conmigo misma, me aconsejo mal a veces, pero hablo conmigo misma. Pero sí es algo que a veces nos hace falta, ¿no? Sí. Como que retomar y reconocernos a Sí, nosotros mismos, ver qué es lo que definitivamente. queremos, vernos a lo mejor no al espejo, pero sí concentrarnos en Sí, nosotros sí, mismos. saber qué queremos. Entonces dije, a ver, abogacía. Y dije, no, hay abogados en cada esquina, no, eso no va a funcionar. Luego dije, ciencias políticas, porque la política es otra parte de mí que me gusta mucho. Pero luego dije, creo que no la tengo tan fácil. Y dije, no, lo voy a dejar en pausa. Vamos a ver qué me trae la vida. Me vengo para acá, en la parte que te platiqué, que es cuando mi mami se viene para acá. Y mi cuata es quien juega un papel importante en esta decisión. Okay. Ella desde niña siempre quiso ser maestra. De hecho, rayaba los baños, calificaba nuestros libros y la maestra nos regañaba porque decía que nos calificábamos solo mi hermano y yo, pero en realidad ella era quien nos calificaba. Entonces ella siempre quiso ser maestra. Llega una oportunidad para ella en prepas por cooperación, gracias a uno de mis tíos, mi tío Perico, y él fue el que me dice, oye, hay horas en Pemucho, ¿cómo ves? Y yo, no, tío, gracias. O sea, en mi vida me imaginé ser maestro. Ándale, inténtalo, es que no hay maestros de inglés. No, gracias. Mira y ve y te van a pagar y que no sé qué. Y ya me estuvo rogando mucho él y mi tía Berta, que ¿Cuántos los quiero años tenías mucho. en ese tiempo? 19 años. Okay. Fue justo cuando Sí, retomaste. justo. 19, 20 años por ahí. Y entonces llego a Pemucho en mi primer día de clases y todos los chicos súper callados, no me hablaban. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y fue cuando le empecé a agarrar el gusto y después te puedo decir que encontré mi verdadera vocación. Después estudio mi licenciatura, que fue en pedagogía. Yo siempre había dicho que las personas cuando decían que estaban enamorados de sus carreras eran unos ridículos. Exagerados. Siempre lo dije. Me callaron la boca. Cuando yo salí, yo no quería salir. Amaba lo que estudiaba. Amé con cariño. Fue la mejor elección que pude haber hecho en mi vida. Y adivina qué, la hice con mi cuata. Juntas estudiamos la misma licenciatura, estuvimos juntas. Y ahí empieza esa parte de la docencia donde empiezo a amar lo que hacía. Trabajé en Pemucho, trabajé en Santiago Centro, trabajé aquí en Cabecera, en la Jaime Nuno, trabajé en el preescolar Malitzin, en el Rosaura Zapata, trabajé en la Universidad Intercultural. Actualmente laboro para el CEBETI 187, ya con 6 años ahí, y también para la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí estoy como coordinadora del departamento de inglés y maestra, pero ya tengo 12 años de servicio, amando mi profesión. Oye, y de todas estas experiencias del inicio de tu carrera como maestra, ¿qué es lo que rescatas? ¿Qué ves en estos niños ahora trabajas con jóvenes y adolescentes? ¿Qué ves en ellos que a lo mejor dices, mi generación no tenía esto? Híjole, cada generación es un reto nuevo para nosotros. Yo te puedo decir que hay un antes y después de la pandemia. Okay. Antes de la pandemia, pues bueno, nuestras generaciones hay que pulirlas como siempre. Yo creo que cada docente hace una labor distinta en la vida de los estudiantes. Pero después de la pandemia, yo entiendo que haya esta confusión un poco, Sí. como el que les cuesta un poquito dar ese 100%. Yo creo que fue algo que nos afectó a ellos como estudiantes, a nosotros como docentes, porque nos hace ver la educación desde otra perspectiva. Entonces, estas generaciones sí necesitan mucho acompañamiento. Creo que se necesita más reforzar los valores en casa. Yo sé que a lo mejor suena un poco feo, pero es una realidad. Sí. Es una realidad. A veces decimos, híjole, ni siquiera un buenos días, un gracias, etcétera. Son cosas que necesitamos ir trabajando, que también hay otras cosas muy buenas. Yo les digo a ellos, qué padre que ahora sus generaciones se pueden apoyar de las tecnologías. Qué padre que ahora podamos hablar en clases sobre sentimientos. Sí. Qué padre que las habilidades socioemocionales son fundamentales en esto. En mis tiempos no se podía. Nadie hablaba de esto. No era necesario. No era necesario, exactamente. Ajá. Entonces, creo que son generaciones distintas. Yo les digo a mis alumnos siempre, desde sus papás, mi generación, ahora las generaciones de ustedes, pero vamos a echarle ganas, ¿no? O sea, siempre tratando de motivarlos a que sean unos excelentes
profesionistas porque son los que vamos a estar en sus manos como profesionales. Entonces, Claro. híjole, yo a veces me dicen, es que la maestra Lupita es muy exigente. Sí, sí soy muy exigente, lo debo de admitir, pero porque estoy formando profesionales. Claro. Profesionales que van a salir al campo, desde el CEBETI salen ya como técnicos y no digamos desde una carrera universitaria. Entonces estamos formando profesionales y necesitamos ayudarlos a que ellos sepan que la vida fácil no es. ¿Cuál dirías tú, Lupita, digo, ya después de todo el trabajo que tienes, pues estando con niños, adolescentes, jóvenes y también batallando con padres de familia, me imagino? ¿Cuál dirías tú que es la mejor técnica de enseñanza? La mejor técnica de enseñanza es basarte en las necesidades de tus alumnos. Yo no les puedo enseñar igual a mis alumnos de, por ejemplo, del CEBETIS como les enseño a los de la universidad. Yo no les puedo enseñar lo mismo a mis alumnos de electrónica que a los de laboratorista, por ejemplo. Todos mis alumnos son diferentes, muy diferentes. Por ende, tú tienes que ser diferente también. Yo siempre he dicho que a veces, pues mi materia es un poquito cuadrada en el sentido de que es un segundo idioma. Muchos de ellos, yo siempre que los conozco por primera vez les pregunto, ¿te gusta el inglés? Pero dime bien, honestamente, ¿sí o no? Y hay muchos que me dicen, no, a mí no me gusta. ¿Pero por qué no te gusta? Porque no le entiendo, porque no le sé, porque no se me pega. Y les digo, va, hagamos un trato. Borren todo lo que tienen en su cabeza sobre el idioma, bueno o malo. Denme la oportunidad, siempre les digo, y vamos a ver si les gusta, si les termina gustando o no. Y siempre lo hago porque yo en la secundaria, híjole, no me gustaba. No me gustaba el inglés. Y mi maestra un día me pasó al frente del salón y yo me sentí muy mal porque me dijo, Gómez, jamás en tu vida vas a aprender inglés. Escúchalo bien. Nunca. Maestra, graba este video. Sí, ya estaba grande, no sé si todavía viva, pero sí me sentí muy Ay, mal. qué cruel, o sea, ya puede que no esté viva. Ya estaba muy grande la Ah, ok, muy maestra, ya bien. estaba muy grande, pero me marcó. Me Claro. marcó de por vida porque dije, ¿cómo que no? Son esos malos ratos, ¿no? Que Sí, te hacen pero ¿qué pasar. crees? Yo lo tomé más como un reto que como un obstáculo. Entonces dije, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Y mira cómo son los Y azares ahora de la voy a dar vida. clases, Y nada ahora más. soy maestra de inglés. Pero sí me dejó muy grabado, y siempre se los digo a mis alumnos. Cuando no le entiendan algo, díganme, y si lo tengo que repetir 20 veces lo hacemos con manzanas, peras, mandarinas, con lo que sea, pero con tal de que les funcione a ustedes. Porque justamente eso es lo importante. Pero ¿sabes qué es lo mejor de todo eso? Que más adelante, cuando te encuentras con estos alumnos, que después ya son profesionistas, que ya tienen más años, que te agradezcan, que te lo agradezcan. Yo tengo muchos alumnos que me encontrado, maestra, yo le agradezco lo que me enseñó. Maestra, yo le agradezco los jalones de oreja que me dio. Tengo alumnos de la Jaime, justamente, que eran unos niños que llegaban y me abrazaban y eran muy lindos, que ahora son mis alumnos en el CEBETIS. Y que sigo viendo en ellos esos rostros de esos pequeñitos, pero ya hechos unos jovencitos. Y que uno de ellos se me acerca y me dice, maestra, yo me acuerdo mucho de usted cuando me daba clases en la Jaime y recuerdo cuando me daba clases con la maestra Liz y las recuerdo siempre con mucho cariño y le digo, pues hasta la fecha seguimos siendo grandes amigas, le digo, y ahí andamos. Y esas son las cosas que te nutren el alma como docente. Y qué difícil ha sido mantener qué difícil debe de ser más bien mantener esta cercanía con los niños, ¿no? Pues con los alumnos en general. Este clic que pocas veces se da entre alumno maestro y que cuando se da, la verdad es que es algo fuerte para la vida, que le cambia la vida a un niño que, como tú lo dijiste hace rato, puede suceder que muchas veces le dijeron, tú no puedes, es que tú nunca vas a poder hacer esto, es que a ti no se te da, pero cuando encuentran un maestro que les dice, o a lo mejor ni siquiera se los dice, pero que les enseña a dar esta vuelta en el cerebro y que avancen sobre algo y que ellos mismos se sorprendan de que sí pueden, de que a lo mejor no van a ser el número 1 en esa materia, sin embargo van a lograr entender, van a poder hacer, van a poder estar viviendo determinadas cosas que ellos jamás imaginaron. Yo creo que ahí radica la importancia de un buen docente, de un buen maestro, porque no todo es ser el maestro barco y buena onda, sino, y yo también recuerdo, por ejemplo, una maestra, justo ayer platicaba con una amiga y le decía, yo
a mí lo que me gusta es el español. Yo recuerdo mucho a una maestra que se llama María Luisa, de Ciudad Valles, que ella nos enseñaba etimologías grecolatinas, cosa que pues para muchos es muy complicado, ¿no? Y que yo ahora lo veo y digo, ¿para qué te iba a servir? Pues sí, ahora desgloso mentalmente una palabra y digo, esto es gracias a la maestra María Luisa, que sin ella yo no lo hubiera podido hacer. Entonces son cosas, pequeños detalles que un maestro sí te cambia la vida. Definitivamente, los maestros son la única profesión por las cuales pasan todas las otras profesiones. Créeme que ser maestro te deja cosas tan lindas, más allá de un sueldo, porque muchas veces erróneamente la gente habla y dice, es que los maestros les pagan, y es que los maestros, si vieran en realidad que lo que nos pagan ni siquiera es suficiente para cubrir todo lo que nosotros invertimos, porque a mí me gusta invertir para que mis alumnos estén bien. A mí me gusta invertir no solamente dinero, mi tiempo, porque yo trabajo antes de ir al trabajo y después de ir al trabajo. Me preparo, invierto en mis estudios. Y eso no lo hago para mí, lo hago para ellos. Entonces, hay maestros que marcan tu vida, como yo nunca voy a olvidar al maestro Israel Grijalva, que fue un maestro en la universidad, que él me enseñó a ver la docencia desde otra perspectiva, del decir, ok, ¿vas a tener alumnos que van a batallarle? Sí, por supuesto, porque tú no sabes qué traen ellos detrás y qué cargan y qué tienen que padecer para estar ahí ese día contigo. Tú no sabes si un alumno no necesariamente tiene que ser bueno en todas las materias, va a sobresalir en una porque es lo que le gusta. Exacto. Entonces, ese tipo de cosas yo las aprendí y ahora las pongo en marcha. Yo a veces les digo, ay, mi alumnito fulano de tal, miren que es espectacular, pero es que conmigo no va bien. Ay, ni modo, conmigo sí. O sea, pero ¿qué pasa? Que a él le gusta eso. Y entonces hay que sacarles lo mejor o lo que para ellos son buenos. No todos vamos a ser buenos para todos, eso que quede claro. Todos somos buenos específicamente para algo. Hay que sacar ese algo y hay que hacer que brille y brille fuerte. Y en este sentido, Lupita, fíjate que como madre de familia, a veces esos comentarios nos ayudarían muchísimo como papás, ¿no? A darnos cuenta de que nosotros queremos a fuerza que nuestros hijos sean lo máximo en todo. Sin embargo, darnos también nosotros ese clic de que no van a ser perfectos en todo, de que sí pueden tener buenas calificaciones, pero hay otras cosas que reforzar como la conducta, el acompañamiento, la limpieza, la higiene, que son un complemento en un niño, en un adolescente. Está súper interesante nuestra plática, Lupita, y me gustaría hacer un corte, pero para regresar, me gustaría también que nos platicaras cómo sentiste esta forma de enseñar en pandemia. Me imagino que hasta cierto punto fue difícil readaptarse, conocer nuevamente a tus alumnos en ese sentido, de verlos a distancia y muchísimas cosas más. Amigos, los invito a que se queden con nosotros. Vamos a un corte y volvemos con Lupita Gómez. Te presentamos Agents, agencia de marketing digital. Contamos con manejo en redes sociales, diseño gráfico, edición de video y te ayudamos a posicionar tu empresa en el mercado virtual. Contáctanos al 442-327-7912 o al 483-111-4318. Agents, agencia de marketing digital. Amigos de Desde Adentro, ya regresamos a su programa número 6. Nos acompaña nuestra invitada Lupita Gómez. Y pues nada, agradecerles que se han quedado con nosotros después de estos 2 espacios y comentarles. Lupita, nos quedamos en esta parte de cómo había sido pues ser maestra de inglés durante pandemia. Fueron cerca de 2 años, pues a lo mejor no todos a distancia, pero ¿cómo fue para ti? Pues fue complicado desde el inicio que nos dijeron, nos vamos a ir 2 semanas antes. Al principio dijimos, qué padre, ¿verdad? 2 semanitas extras. Pero esas 2 semanas hicieron 2 años muy difíciles. Difíciles porque yo como docente me sentía cansada, debo de decirlo. Yo empezaba a trabajar pues desde antes de las 7 de la mañana, a veces terminaba a las 10, 11 de la noche buscando, atendiendo alumnos, pero también me sentía frustrada en que no todos tenemos las mismas oportunidades. Yo tenía alumnos que no tenían luz en casa, que no tienen acceso a internet, muchos de ellos tenían que moverse para poder conectarse y te frustra no poder ayudarlos porque no es lo mismo estar en el salón y trabajar con ellos mano a mano
que estar a la distancia, donde a veces te apagan la cámara y no sabes ni siquiera si te están escuchando. Sí. Entonces yo me imaginé a muchos de mis alumnos cobijados hasta la cabeza diciendo, ay, sí que hable la teacher. Y Ya cuando me pregunte, sí, prendo la cámara. Sí, ya cuando diga adiós, me despierto. Entonces, yo creo que fueron cosas que sucedieron, no lo vamos a negar. Hubo muchas cosas negativas, pero también muchas cosas positivas. Creo que los chicos se integraron más a usar las TICs, a usar las plataformas, las computadoras, porque de verdad te asombrarías la cantidad de chicos que no saben usar ni un correo electrónico cuando llegan al bachillerato. Y tú podrás decir, ¿cómo? Si son nativos digitales, pero no. Muchos de ellos no tienen el acceso a una computadora, no tienen el acceso a estas herramientas que en la pandemia pues pudimos conocer, explotar, etcétera, pero que no hay como estar en el aula con nuestros alumnos frente a frente. Sí, esta cercanía de la que hablábamos, maestro, alumno, siempre va a hacer falta, ¿no? Pero además, tomar en cuenta el contexto de cada uno de los alumnos debió haber sido muy difícil, pues como dices, tener desde el que tiene todas las posibilidades al que no cuenta ni siquiera con luz, que digo, son cosas básicas, o que además de este estrés mental que se le generaba por el trabajo de la escuela, todo lo que vino a traer después, ¿no? Estas situaciones pues emocionales que no sabemos manejar, y ellos como adolescentes y jóvenes pues también les cuesta un poco más de trabajo. Mira, yo creo que eso nos pegó a todos. Yo te puedo decir que mis niveles de ansiedad se fueron al tope. O sea, aparte de estar encerrados, Sí. porque creo que muchos de nosotros pues tratamos de cubrir, ¿no?, esas indicaciones de estar en casa, de tratar de salir lo menos posible. Yo sé que para todos no era posible, sabemos que hay gente que se tuvo que enfrentar a salir y buscar el alimento para su familia, pero pues sí te atrofia un poquito la cabeza en el sentido de que estás acostumbrado a andar todo el día afuera, de hacer, ir y venir, y ahora enciérrate. Entonces fue complicado, yo creo que para todos nosotros, no solamente para los chicos, para nosotros como maestros. También nos sacó lo peor de nosotros, ese lado en el que te frustrabas, te enojabas, en que ya no sabías qué hacer. Pero bueno, fue parte del COVID, de lo que nos dejó y también lo que nos enseñó. Sí, yo creo que fueron muchos los aprendizajes que tuvimos, tanto como alumnos, maestros, los mismos padres de familia, adaptarnos a esa situación, a ver por tener facilidades para nuestros hijos. Pero entre todo eso, Lupita, me gustaría comentarte, retomar a lo mejor una parte más emocional tuya, irnos a esta, pues a esta que es tu vida actual, ¿no? A esta que es, además de la docencia, porque no solamente eres maestra, pues eres una mujer muy completa en todos los sentidos. Ay. Y en este espacio me gustaría integrar pues lo que es hoy tu familia nuclear, que viene siendo tu esposo, Elfego. ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo fue esta parte del enamoramiento? Te digo, yo conozco y sé hasta cierto punto un parte de la historia, ¿verdad? Pero ¿cómo es él y por qué él? Fíjate que es una historia muy curiosa. Creo que mi marido la platica con más entusiasmo, en el sentido que él es más romántico que yo. Pero nos conocimos justamente cuando trabajaba yo en radio digital, y venía yo ya de hacer tele. También estuve en Tamasvisión, en Entre Mujeres, que fue mi casa durante muchos años, 5 o 6 años, y ya traía como esas tablas. Entonces, gracias a ellos, y me integro, lo conozco la primera vez. Yo la primera vez que lo vi, dije, qué tipo tan agradable. Pero nada más, ¿no? Ajá. Empezamos a salir, tú eras parte de esas salidas, por eso les digo que fue Cupido. Nos empezamos a conocer, etcétera, etcétera. Después tuvimos un par de salidas, estuvimos platicando, y sucede justamente en esa época que pues aplico para un intercambio, que estaba yo en la Universidad Intercultural como maestra, y pues quedó. Entonces yo pues súper feliz, porque me iba a ir un par de meses a Dallas, a la Universidad Texas A&M, pero pasa que nos estábamos conociendo, ¿no? Y pues le dije, ¿sabes qué? Pues me voy a ir, pues qué padre, que nos hemos estado conociendo, etcétera.
pero pues no sé qué va a pasar con mi vida, ¿no? Yo siempre he creído que la vida te va poniendo oportunidades que no puedes desaprovechar. Bueno, seguimos platicando, el hombre fue muy romántico, muy detallista hasta la fecha, y y justo cuando estaba yo en Estados Unidos, fui a ver a uno de mis tíos y regreso, y en mi dormitorio había un osito y una tarjeta. Y yo dije, ha de ser de mi roomie, porque medio nos habíamos agarrado antes de irnos. Y dije, no, pues es de mi roomie que me está pidiendo disculpas. Entonces abro la tarjeta y veo que era de él. Ok. Y algo en mí dijo, o sea, Ajá. sí vale la pena. Si después de tantos kilómetros se preocupa por darte un detalle, y siempre he sido una persona Muy muy detallista, muy detallista, muy así. atenta. Entonces, regresando, retomamos pues las salidas, etcétera. Nos hicimos novios. 5 años estuvimos como novios. Mi familia lo adora. O sea, había navidades en que todo el mundo preguntaba por él. Y yo, aquí estoy yo, pero gracias. Incluso en una ocasión me dio mucha risa y siempre lo platico, que fue un cumpleaños de mi mamá, yo venía ya tarde del trabajo, llego y había fiesta en casa. Ok. Y yo dije, ah, caray, no me invitaron. Y lo veo sentado a él en primera fila y yo, ¿qué estás haciendo aquí? Es que tu mamá me invitó a su cumpleaños. Y yo, a mí ni A me mí no invitó. me invitó. Y él, ay, a mí sí, me habló hace como 2 días. Y yo, mamá. Mamá, yo soy tu Sí, hija. sí, ya lo querían más que a mí. Y pues bueno, te digo, ya ahorita en noviembre 16 vamos a cumplir 3 años de casados. Tenemos muchos proyectos en puerta. Creo que hemos hecho un gran equipo juntos. Tenemos nuestros buenos y malos momentos, como Claro, en como todo. todo. ¿Qué crees? Somos personalidades muy distintas y yo creo que nos complementamos el uno con el otro. Entonces yo siempre he dicho que yo soy bien suertuda porque mi marido es lo máximo. O sea, siempre me ha ayudado en todo, me sigue ayudando. Somos un equipo, siempre lo hemos dicho. Y soy muy afortunada de que esté en mi vida. Yo veo la gracia y ¿cómo decirte? Pues sí, o sea, veo la gracia en ti, me explico. O sea, no este lado espiritual, sino veo la emoción que te causa, el brillo que te genera hablar Sí. de él, Fego. Y muy aparte de que él sea amigo mío también, y que les guardo mucho cariño. Reconozco que el Fego es una persona, sobre todo íntegra y respetuosa, ¿no? Sí, 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 Sobre sí. todo como amigo es un compañero que siempre está presente y me imagino Ujú. que como esposo debe serlo al 1000% también. Y de esas múltiples cualidades, ¿cuál es la que más atesoras de él? Que siempre está al pendiente de los demás y se deja al final él, definitivamente. Él siempre se va a preocupar por todo el mundo a su alrededor y ya al final se deja él. Eh, yo lo veo Sí. como una cualidad de él, pero siempre está al pendiente. O sea, siempre vas a contar con él. ¿No? Sus amigos no me van a dejar mentir. Y mi familia menos, mi familia lo adora. O sea, Ahora, cuando le realmente. dijiste a tus papás, ¿qué dijeron? Mira, al principio mi mamá como que tenía sus dudas, como toda mamá, ¿no? Yo Sí. creo que es natural. Incluso hay una anécdota muy chistosa de que cuando yo le dije a mis papás, oye, ¿saben qué? El Fego quiere platicar con ustedes, porque él es muy propio, muy formal, Sí. muy chapado a la antigua, yo siempre lo he dicho. Los invita a cenar. Y mi papá así de, bueno, yo en este juego en la banca, yo no juego, a mí no me metan, tu mamá es la que va a llevar todo. Y yo dije, híjole, qué miedo. Llegamos a cenar ahí al azar y yo recuerdo que mi papá y yo solo nos veíamos y mi mamá hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y mi papá y yo jugando en la banca. No dijimos nada prácticamente Pero toda la ¿esto ya era noche. para casarse o para andar de novios? No, él quiso hablar con ellos para que nos permitieran ser novios, o sea, para poder andar de novios. Por eso te digo que ¿Y es qué chapado a la decía tu antigua. mamá en ese rato? Mi Digo, entre mamá así muchas como de cosas. que, pues esto no es un compromiso y que miren y que conózcanse y ya sabes, todo lo que una mamá pudiera decir y que pues qué padre, ¿no? Que tu mamá te cuide. Pero mi papá y yo así viéndonos como, ¿qué? ¿Qué hacemos? Pero fíjate cómo han cambiado tanto las cosas que bueno, me imagino en años anteriores, cualquier mamá hubiera pues dicho, ay, qué padre, Sí. me pidió permiso para andar de novia y ahora es como que, a ver, aguanten, sí, 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 pero esperen. Sí, no, mis papás valoraron mucho ese gesto y ese detalle. Y cuando pues sucede lo de que ya nos vamos a casar, pues no, ya lo amaban, ¿no? En ese sentido, él siempre se ha ganado pues su cariño, su respeto y ahora pues lo quieren como un hijo más, lo que es. Lo que pasa es que él sí tiene pues sí, este acompañamiento, ¿no? Sí, Sí busca estar bien claro, con la persona a la que quiere sí.
todo el contexto que Así es. representa. Lupita, platicando sobre tu vida personal, em, ¿qué es lo que esperas? ¿Cómo te ves de aquí a 10 años en tu vida personal? ¿Cuál sería para ti un crecimiento? Mira, yo creo que en mi vida personal he estado trabajando y sigo trabajando todo el tiempo. Yo creo que no podemos conformarnos con la persona que somos. Yo creo que siempre podemos ser mejores. Entonces, hay detalles en los que sigo trabajando. A veces doy 2 pasos para atrás y 1 para adelante. Pero el chiste es no dejarse caer. O sea, realmente es decir, me quiero comer al mundo. Me quiero comer al mundo y en eso trabajo todos los días. Por supuesto que más adelante quiero formar una familia, queremos tener hijos, ser mamá, esa es otra etapa que también quiero. ¿Cuántos hijos? Híjole, yo creo Yo que nada aquí más bien 2, pregúntenle, porque ok. eso ya está muy complicado, ¿no? Ok. Y 1 para que no esté solo, porque es muy difícil. Pero sí también queremos, o bueno, yo quiero conocer esa etapa de mí, siendo mamá. Creo que como tía soy genial. No lo sé si lo voy a hacer como mamá, pero también es algo que quiero explorar. Oye, me da un montón de gusto ver hasta dónde hemos crecido, ¿no? Sí. Ver cómo nos hemos realizado en todos los aspectos de nuestra vida y que como dices tú, a veces sí damos 2 pasos para atrás, recapitulamos, ajustamos tuercas y después volvemos a, pues con el ímpetu de siempre que nos da pues esta motivación de querer ser alguien mejor, sobre todo eso, a lo mejor no de tener como tal cosas materiales que son importantes, pero que valoramos, y en ese sentido veo concordancia, que valoramos el crecimiento personal, emocional y de valores que podemos tener. Claro que sí, y déjame decirte que es muy importante la gente que te rodeas. La gente que te rodea va a dar una pauta bien importante en tu vida, porque tú vas a conocer amigos para todo. Los amigos de fiesta, los amigos con los que te puedes ir al río, con los que puedes echar relajo, pero van a ser pocos los amigos que se van a quedar contigo en las malas y en las peores, ¿no? Yo creo que la gente que te rodea te va a fortalecer enormemente a también a ser mejor persona, porque uno intenta ser mejor persona en sí mismo, pero también para los demás, porque eso va a ayudar mucho a todo lo que tú eres con ellos. Entonces, por ejemplo, mi profesión me ha dejado y me ha permitido conocer personas, híjole, increíbles. Yo te puedo decir que la docencia me ha dado a 2 de mis mejores amigas, a Liz y a Clau, y a muchas otras personas que están conmigo, que yo les hablo y que les digo, oye, mira, pasa esto, ¿cómo te ayudo? Oye, mira, uno de mis alumnos está pasando por esto, nos movemos y lo ayudamos. Entonces, te rodea de gente maravillosa, te rodea definitivamente de gente maravillosa. No todas las personas, pues tienen que ser tus amigos, ¿verdad? Ni tienen que quedarse Ni para tienen siempre. que quedarse para siempre. Hay personas que están por un momento en tu vida, pero que te dejan huella para siempre. Hay personas que se quedan contigo todo el tiempo y hay otras que también no te dejan cosas tan buenas, pero te dejan lecciones bien interesantes. Eso sí. Lupita, además de platicar sobre pues esta parte personal, en lo profesional, ¿qué falta por hacer? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué es lo que esperas que llegue a tu vida? ¿Por qué cosas estás trabajando? Pues mira, como te decía al principio, a mí también me gusta ser estudiante, nunca lo he dejado de ser. Si no estoy haciendo una especialidad, ahorita ya estoy haciendo mi segunda especialidad, estoy haciendo certificaciones, estoy haciendo cursos, estoy haciendo diplomados. Yo siempre he dicho que la docencia es como la medicina. Si no te actualizas, te quedas. Entonces, a mí siempre me ha gustado ser alumna también. Mi meta es hacer un doctorado, pero yo siento que es un compromiso bien grande. El tener un doctorado no es decir, tengo un título en la pared y soy doctora. No, es investigar, publicar, escribir artículos. Entonces, creo que ahorita estoy un poco saturada de trabajo que no me permitiría llevarlo a cabo de manera correcta. Entonces, por eso todavía lo tengo en stand-by. Pero me encantaría hacer un doctorado. Me encantaría llegar a ser directora del CEBETIS. ¿Por qué no? Creo que siempre ha sido una de mis metas el llegar a ser directora de una escuela. De verdad que actualmente yo tengo una gran maestra que es la maestra Sandra, y digo maestra porque me ha enseñado muchas cosas en esta profesión, y ella es la primera directora mujer en el CEBETIS. Sí. Después de 39 años de fundación, es la primera mujer. Dime tú si no es un súper ejemplo a seguir. Claro que sí. Entonces, a mí me encantaría ser directora del CEBETIS.
En la universidad, la verdad que he logrado cosas muy interesantes. Yo entré siendo una docente, ahora soy coordinadora del departamento de inglés. Entonces son metas que he ido cumpliendo poco a poco y que me siento muy bien cuando las personas me dicen, a tus 31 años admiro todo lo que has hecho y eso me hace sentir que voy por buen camino. Me hacen sentir bien en el sentido de que todo el sacrificio, porque he sacrificado mucho, también Claro. lo debo decir, Así es. ha tenido una recompensa. Yo digo que parte de la vida también es el sacrificio, ¿no? Y el dolor, porque reconocer estos espacios en que a uno le duele algo, en que uno se da cuenta de que no podemos lidiar con todo, sin embargo hay que seguir, nos hace crecer también emocional, espiritualmente. Lupita, ya para cerrar, me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica Okay. donde tú, bueno, yo te expreso ciertas palabras, lo hacemos Ujú. casi con todos los invitados, te expreso ciertas palabras y tú las desarrollas pues a lo que generan en ti, cómo te hacen sentir Sale. pues que te explayes básicamente, que seas tú. Claro Entonces, que pues sí. son algunas palabras que han salido de la entrevista que tenemos el día de hoy y con las que espero que tú te sientas cómoda, como siempre, y que nos cuentes. Vamos. La primera palabra sería familia. Familia, lo más importante que tengo, lo que siempre quiero tener cerca de mí y por lo que siempre voy a luchar. Ok. Definitivo. Medios de comunicación. Mi pasión, es uno de mis hobbies, mi pasión, me encantaría seguir desarrollándolo, me encantaría hacer algo en los medios. Por falta de tiempo ya no lo he podido seguir haciendo, pero definitivamente me encantaría regresar a ellos. Ok. Tamazunchale. Mi segunda casa, que realmente yo ya no me siento hidalguense, perdón, yo ya me siento más huasteca que nada. Okay. La casa donde he sido feliz desde niña, donde me he desarrollado como profesional, donde he encontrado gente maravillosa todo el tiempo aquí y sobre todo donde pienso estar. Okay. Elfego. El amor de mi vida, definitivamente. Mi compañero es mi motor, pero también es ese pilar que nunca me deja sola, ¿no? Tus alumnos. Todas las generaciones con las que he trabajado durante esos 12 años, no tengo la cantidad de alumnos, han sido muchísimos, pero siempre dejan algo importante en mí. Yo aprendo siempre de ellos. O sea, aparte de yo compartir con ellos mis conocimientos, ellos siempre me dejan cosas a mí, lecciones de vida. E incluso te puedo decir que muchos de mis alumnos universitarios, por ejemplo, ahora son grandes amigos míos y los amo y los adoro con el alma. Ok. Estados Unidos. Uy, una experiencia que voy a atesorar siempre en mi corazón, algo que me forjó como persona, como ser humano, grandes recuerdos, dejé grandes amigos. Bien dicen que los amigos son esa familia que tú eliges, pero sobre todo me deja o dejó una esencia en mí que hasta el día de hoy está presente. Y ya por último, Lupita Gómez. Híjole. Como te lo dije antes, hablar de nosotros mismos es difícil, muy difícil. Pero yo de Lupita estoy orgullosa, muy orgullosa. Y nos falta mucho por hacer todavía, pero sobre todo admiro la tenacidad y la garra que no deja vencer, que siempre dice, ¿cómo va a poder esto más que yo? Y que siempre me dicen mis amigos, lo que no sabes te lo inventas y lo que no lo investigas. Y así soy, yo así soy. Entonces creo que esa garra que tengo, el no dejarme, el ser también esa parte como muy independiente, creo que es una Lupita que deja huella, de la cual yo sí estoy muy orgullosa. Amiga, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista de Desde Adentro, en este capítulo número 6. Me gustaría decirte tantas cosas, pero resumo seguramente en muchas palabras que muchas personas tienen de concepto sobre ti. Me da gusto reconocerte como una mujer íntegra, completa, responsable socialmente también,
comprometida con tu trabajo, con tu carrera, con tu familia, y ver cómo en este espacio que hemos dejado de vernos, porque habíamos dejado de vernos mucho tiempo, has crecido y exponencialmente a todas las capacidades que tú tienes. De ver a aquella mujer que sí era una chica muy consciente, muy responsable, verte ahora convertida en una mujer llena de retos y sobre todo llena de vida, me da mucho gusto y me da mucho gusto seguir compartiendo contigo esta vida. Amigos de Desde Adentro, no me despido del todo. Sin embargo, sí les digo que me gustaría que nos siguieran viendo en su programa, que recuerden que este es un espacio seguro donde podemos platicar de las personas que son relevantes en Tamazunchale y sobre todo que pueden mostrarnos y demostrarnos cómo el origen no es destino. Les mando un fuerte abrazo y los espero en el siguiente capítulo con un súper invitado también, porque todas las personas que llegan aquí son especiales. Les mando un abrazo nuevamente, como les digo, y nos vemos en nuestra siguiente emisión. Esto es Desde Adentro. Relax, masajes relajantes. Allens Social Marketing presentó.